Ya. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Daniel Gil Ortega y le voy a hablar sobre el delito de desaparición forzada de personas. Bueno, antes de nada le voy a explicar qué es este delito. Y bueno, de acuerdo a la Convención de Desaparición Forzada de la ONU, en su artículo segundo se establece que este delito es un arresto, secuestro, detención o cualquier otra forma de privación de la libertad no reconocida y realizada por agentes del Estado. En otras palabras, los servidores públicos son los que retienen y desaparecen a esta persona, o bien son particulares los que lo hacen, pero con ayuda del Estado. Además, este se podrá diferenciar de la privación de la libertad, ya que el Estado niega toda información sobre este arresto y la localización de la persona. Los bienes jurídicos que se violan son la libertad personal, la integridad corporal del individuo, el derecho a la vida, y además se lesionan intereses familiares. Algunos antecedentes se podrán tomar como el caso de Rodilla Pacheco, quien este señor era un luchador social que fue detenido de manera ilegal por el Estado mexicano y las autoridades negaron rotundamente su detención. Bueno, la estructura general de este delito es muy simple. El Estado es quien desaparece a la persona y además desconoce su paradero y niega totalmente información acerca de él, en donde sus elementos son la privación de la libertad, el sujeto activo podría decirse que es el Estado, y además hay una negación de la autoridad por reconocer la detención. Hay dos momentos del delito. El primero es que hay una acción por parte del Estado, ya que ellos son los que privan la libertad del sujeto. Además hay una omisión de un deber, ya que la omisión de parte del Estado de dar información. Bueno, al igual que la ley del secuestro, existe una ley especial para este delito, la cual es Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial el 17 de noviembre del 2017. Ahí se tipifica donde el tipo básico, el cual está en el artículo 27 y 30, se refiere a que es cometido por un servidor público o con ayuda de un particular para privarlo de su libertad. Se establecen los elementos de que el sujeto activo es un servidor público y se niega la detención por parte del Estado. Aquí la pena será de 40 a 60 años de prisión y de 10,000 a 20,000 días multa. Pero se establece un tipo secundario de ocultamiento de información de la prensa, el cual se refiere a que el Estado niega dar información a la prensa o simplemente el Estado no participa en la desaparición, pero niega dar información a la prensa. Aquí la pena será igual que en el tipo básico. Después, en los siguientes artículos se habla de la tipo de retención de infantes, el cual se está en el artículo 31. Y aquí se refiere a que se omite entregar a la autoridad o familiares al nacido de una víctima del delito de desaparición forzada. Su pena será de 20 a 30 años. Ahora, también se habla de que alguien que no haya participado en el delito, sin embargo, retenga o oculte al niño, se da penado con una pena de 25 a 35 años de cárcel. Bueno, agravantes de desaparición forzada, ¿esto qué quiere decir? Que si se cumplen estos supuestos, la pena se va aumentando. Por ejemplo, que el sujeto pasivo sea de pertenencia a una etnia indígena, sea migrante, sea afroamericano o tenga una orientación sexual diferente. Además, podrá incluirse en la mayoría de los casos que sea una persona defensora de los derechos humanos. En estos casos su pena se aumentará a más de la mitad. Atenuantes de desaparición forzada, esto se refiere a que la pena se reducirá si se cumplen de estos supuestos, en los cuales se refiere a que se liberen a las personas dentro de los primeros 10 días de su desaparición, los autores o partícipes den información sobre dónde está la víctima, o igual si los autores o partícipes digan dónde está el cadáver de la víctima, si es el caso. En los siguientes artículos ahora se habla del tipo de desaparición cometida por particulares, en el cual, como anteriormente vimos, los particulares participan en la detención, sin embargo el Estado niega la desaparición. La pena será de 25 a 50 años de prisión. Igual se habla de la retención de infantes por un particular, el cual es lo mismo que en los artículos anteriores te hablan sobre los infantes, pero aquí es ocasionado por un particular. En el siguiente artículo habla de la destrucción o ocultamiento de un cadáver con fines de encubrimiento.
el cual se refiere a que se va a penar de 15 a 20 años a cualquier persona que oculte o destruya un cadáver de una víctima en el fin de ocultar la comisión de este delito. Y por último habla será penado a cualquier servidor público quien obstaculice la búsqueda de la víctima. Se le impondrán de 2 a 7 años de prisión. Y bueno, eso es todo. Muy buenas noches. Gracias.